Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Déjenme presentarme. Yo soy Vladimir Cusati, tengo 30 años de edad. Mi cédula de identidad es 17 513 002. Soy ingeniero, youtuber, docente, empleado público, negociante, entre muchas cosas, venezolano. Y decidí hacer este video para tocar algunos puntos que mucha gente deja vacíos o no tocan respecto a lo que son la constituyente y las manifestaciones pacíficas. Cosas que no te han dicho. Si te parece que estoy hablando muy lento, puedes acelerar el video dándole clic en la parte de abajo del YouTube. Si lo estás viendo por YouTube, si te pasaron el video por WhatsApp y no lo estás viendo por YouTube, bueno, tienes que verlo a la velocidad que yo hable. Ok, primero que nada, vamos a tocar el punto de la constituyente. Para hablar de eso, tenemos que irnos a la Constitución, a los artículos, los que ya nos han mencionado, el 347, 348 y 349, que el 349 no lo han querido leer. Por eso hablo de las cosas que no te dicen. En el 347 nos dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En el ejercicio de dicho poder puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. En otras palabras, estamos hablando de que son las tres cosas juntas, porque tiene un y. Quiere decir que se hacen las tres, no solamente una parte. Quiere decir que sí van a crear una nueva constitución y ya dependerá de la Asamblea Nacional Constituyente si se modifica o no la constitución anterior. Ok, artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de 2/3 partes de los mismos y el 15% de los electores inscritos y electoras en el registro civil y electoral. Eso ya lo sabemos, esa es la forma en la que se solicita la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí llega un punto álgido donde nos dicen, deberían llamar un referéndum convocatorio, pero vamos a ver una noticia. Tribunal Supremo de Justicia avala convocatoria de constituyente y considera que no es necesario un referéndum consultivo previo. Ok, en la noticia podemos ver muchas cosas que dice y solamente citan los artículos 347 y 348. Lo que no te dicen es que ellos para llegar a esa conclusión tienen que tocar los artículos 342, 344, 340 y 341. Vamos a verlos. Ok, 340 nos habla sobre las enmiendas. Tiene como objeto la adición o modificación de uno o varios artículos a la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. Y el 341 habla sobre la forma de tramitar las enmiendas una vez que se le van a hacer a la Constitución. Específicamente, me interesa tocar el punto 3, que dice, el Poder Electoral someterá a referéndum las enmiendas a los 30 días siguientes a su recepción formal. Quiere decir que la Constitución establece que la enmienda tiene que ir a un referéndum. Nos vamos ahora a los otros dos artículos que les mencioné, el 342 y el 344. 342, la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución, o sea, de esta Constitución, y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma puede ser ejercida por la Asamblea Nacional, aprobada por voto en la mayoría de los integrantes, por el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, o a solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil electoral que lo soliciten. Entonces, hasta ahí estamos bien. Vámonos al punto 340. En el 343, que estamos hablando del 344 que vamos a hablar ahorita, y el 343 es el que nos habla de el procedimiento, tal cual como en la enmienda. Ahora, el 344 dice, el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a un referéndum dentro de los 30 días siguientes a su
su sanación. Quiere decir, también debe ser convocado un referéndum. Ahora, si leemos otra vez los artículos 347 y 348, o si recordamos, en ningún punto decía que tenía que ser sometido a referéndum. Ya por ahí entonces tenemos que entender de que en efecto no necesitan un referéndum y por eso el Tribunal Supremo de Justicia falla a favor del gobierno en ese aspecto, aunque tengamos todos nuestros ideales de que el Tribunal Supremo de Justicia tiene cierta parcialidad. Él está fallando a favor del gobierno porque es que la ley no lo dice en ningún sitio de que tiene que ser sometido a un referéndum. Por otro lado, el artículo 349, que creo que no lo he leído todavía, dice: el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva constitución. Los poderes constituidos no podrán, en forma alguna, impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo más importante que quiero resaltar de este artículo es: una vez promulgada la nueva constitución, esta se publicará en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo importante de todo este asunto? Se hacen preguntas por ahí si se va a hacer un referéndum aprobatorio, derogatorio de lo que es la constituyente una vez que haya sido terminada, porque muchos pensaban que no, que se va a hacer un cheque en blanco y entonces ellos lo van a llenar y van a hacer una nueva constitución y después yo la apruebo o no la apruebo. No, simplemente lo que salga de la Asamblea Nacional Constituyente es lo que va a regir el nuevo país en el que vamos a vivir, lo que va a ser la Sexta República. Siento yo que falta un artículo en la Constitución que diga que para poder ir a constituyente hay que preguntarle al pueblo, porque yo particularmente siento que no me han preguntado nada para ir a constituyente. Pero entonces aquí viene el detalle, las postulaciones de la constituyente, en cierta parte están a favor los del gobierno, pero los de la oposición no. Entonces, si vemos el caso, si no se activa la oposición con este tema, la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente va a ser dominada completamente por el gobierno y va a ser un problema. Ahorita vamos a tocar unos temas con respecto a eso que son importantes. Pero antes de eso, vamos a tocar el otro punto que estábamos hablando, que es las manifestaciones o marchas, manifestaciones pacíficas, que algunos llaman marcha. Son cosas diferentes. Para tocar lo de las manifestaciones pacíficas, efectivamente tenemos nuestro punto en el artículo 68 de la Constitución. Busquemos el artículo 68. Para ver, 62, 67, 70, ok. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. A ese artículo se apega mucho las personas de la oposición diciendo que hay mucha represión dentro del país. Lo que pasa es que lo que no te dicen o lo que no te establecen es, primero, para que una marcha se considere pacífica, no puedes afectar los derechos de los demás. Quiere decir que no puedes eliminar el derecho de libre tránsito a una persona. Además de eso, no puede haber violencia, disturbios o cosas por el estilo. Y no pueden haber actos terroristas donde cargar escudos, cascos y capuchas de por sí son considerados actos terroristas en casi cualquier parte del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, las manifestaciones pacíficas o de resistencia, donde hay reprensión, no aplican dentro de este artículo. Y vamos a ver algo un poco más hacia lo que es el orden interno, que ya es lo que tienen las Fuerzas Armadas establecidas. En el artículo 329 de la Constitución, la Guardia Nacional Bolivariana le corresponde la conducción y control de las operaciones exigidas a coadyuvar al mantener el orden interno y las cooperaciones en el desarrollo de las operaciones militares, en la coordinación con los demás componentes citados en el artículo 332. Esos son los dos artículos que hacen relación al orden interno dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero más importante que eso, hay que tomar ciertos puntos en los que son los niveles de actuación. Claro, por aquí hay algunos puntos donde nos dice, esto es una presentación que nosotros hicimos en una exposición, pero hay unos puntos donde nos establecen que la Guardia Nacional en sí tiene o elimina esa privativa de utilizar armamento cuando la cosa empieza a salirse de las manos, cuando la cosa empieza a complicarse un poco. Entonces veamos un poco esto acá. Primero vamos a ver la escala nivel 1, escala 2.
En el nivel 1, escala 2, nos dice que las características son manifestaciones de expresión pública de grupos de personas para llamar la atención sobre algunos aspectos o solicitar reivindicaciones. Puede ser autorizada en algunos casos. Al no tener los permisos, son considerados ilegales. Generalmente se realizan al aire libre y pueden generar marchas y desórdenes. En este punto solamente hay prevención y alerta. Ese es el punto a lo que llaman marchas pacíficas, manifestaciones pacíficas, donde no hay cierta alteración del orden público. Y es lo que normalmente nos convoca la oposición a la hora de hacer una manifestación. Por otro lado, quiero leer también lo que es el nivel 1, escala 3. Y aquí se llama desorden, exceso cometidos por grupos de personas que causan daños leves a la propiedad, confina a uno o varios lugares de la ciudad con influencia de personas o agrupamientos en su organización. Efectos observados: hay actitud violenta, lanzamiento de objetos, cierre de vías, escritura de grafitis, ruptura de vidrieras y entre otras. Normalmente se considera que son más de 50 personas. Aquí tenemos que tocar específicamente, voy a quitar esta imagen de aquí para poder ver, que todavía ahí la FAN está en prevención y alerta y le deja todo el trabajo a lo que es el personal de la policía. Sin embargo, tenemos que ver algo muy importante, ya lo que es el nivel 4, donde ya estamos hablando de que empiezan a utilizar armas los manifestantes, como bombas molotov o puputov o la que ustedes quieran considerar, que pueden considerarse armas biológicas o químicas o armas de fuego. Vayamos un momento entonces a lo que es el nivel 3 escala 4, que por ahí vi a algún diputado, no recuerdo si fue Julio Borges o algún otro, que estableció nivel 3 escala 6, donde se habla de rebelión. O sea, llamar a rebelión es un acto severo, de hecho, está penado en la Constitución. Así tengas inmunidad diplomática ya es un gran problema. Y en la rebelión consiste en promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interna de la República o impedir o dificultar el ejercicio del gobierno en cualquiera de sus poderes. Entonces, si lo que hay aquí en Venezuela es una rebelión en algunas partes del país, es preocupante porque ya en ese nivel entonces hay intervención de la Fuerza Armada Nacional, o sea, intervención de la Guardia Nacional, y sí está permitido utilizar bombas lacrimógenas, utilizar lo que son las tanquetas estas de agua, y entonces estamos hablando de que es una confrontación. Y lo más preocupante del asunto es que el siguiente nivel de actuación es una guerra prolongada o una guerra civil. Y obviamente ninguno de nosotros, por lo menos yo no quiero llegar a una guerra civil acá en Venezuela, por eso es que estoy creando este video. No busco publicidad, no busco nada, aunque presenté mi currículum desde mi página web, pero sin embargo van a ver que mi página web no aparece en ningún sitio. Este, Coloco mi cédula para que vean que soy una persona de Venezuela, me busquen en el Registro Nacional Electoral para que vean que soy venezolano y voto. Este, y bueno, de verdad me preocupa bastante la situación porque hay que entender que la violencia no es una solución civilizada. Buscar una intervención en Venezuela tampoco es una solución que muchos de nosotros deseemos. Quedarte de brazos caídos sin hacer nada y regalar la constituyente, por así decirlo, como se hizo en la Asamblea Nacional hace en el 2005 aproximadamente, 2008, no recuerdo, yo de verdad que para historia soy muy malo, pero quedarse de brazos cruzados solo porque la oposición dice, no, no, eso es ilegal, eso es un fraude, eso de verdad que nos va a complicar bastante la existencia y lo que quiero es que evaluemos esto, pues. Por otro lado, en lo que la oposición debería ocuparse, que a mí sí me preocupa y de verdad siento que por eso sí hay que manifestar y hay que marchar, serían el artículo 62 y el artículo 63 de la Constitución. Vamos a verlos para poder ocuparnos de eso un poco, que están aquí pegaditos del 68. El artículo 62 nos dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en los asuntos políticos directo o por medio de un representante elegido o elegida.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad, vean que es de nosotros también, facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Quiere decir que nosotros tenemos que colaborar a que haya participación, o sea, para que haya voto. Que el Consejo Nacional Electoral está a favor, politizado, todo lo demás, que tiene dilatadas las elecciones de gobernadores, que le dio play rápidamente a la constituyente. Ok, es verdad, esos son grandes problemas que a mí me preocupan bastante, pero tenemos que tomar en cuenta que no podemos regalar esa constituyente, de verdad que no. Y como les decía el artículo 63, el sufragio es un derecho, se ejerce de manera que digo, se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Ese creo que es el punto más importante que tenemos que defender ahorita de cara a esta constituyente. ¿Por qué? Porque el gobierno está lanzando algo que llaman votaciones territoriales, o sea, candidatos territoriales y candidatos sectoriales. Que está bien, no está mal que estén lanzando candidatos sectoriales, pero la parte de representación proporcional, o sea, estamos hablando de que, tal cual como le preguntó Vladimir a a la rectora del CNE, es injusto que un municipio que tiene 1000 personas vaya a tener un diputado, mientras que un municipio que tiene 2 millones de personas vaya a tener un diputado. O sea, eso es algo completamente desproporcional. O sea, la oposición debería estar ahorita peleando porque haya proporcionalidad dentro de eso, porque lamentablemente, según lo que está escrito en la Constitución, ya la Asamblea Nacional Constituyente la convocaron y como quedó escrita esta Constitución, duele decirlo, pero como lo dice el gobierno, la Constituyente va. O sea, lamentablemente nos dejaron sin otra salida. O sea, sin otra salida civilizada, sin otra salida diplomática, sin otra salida electoral. O sea, es o hacerlo ilegal, que yo no estoy de acuerdo con eso, o salir ganándoles en su propio juego, que va a ser bien difícil, pero hablemos de esto un momento. Chávez, para montarse en el gobierno, tuvo que ganarle en el juego de las votaciones a los que estaban gobernando. O sea, tuvo que ganarles en su propio juego. Si nosotros queremos salir de este gobierno, tenemos que ganarles en su propio juego. Y ahí es donde está la parte difícil. No podemos dejar que nos hagan una votación desproporcionada. Se tiene que cumplir la representación lo más proporcional posible y exigirle al CNE, los dirigentes políticos deberían tomarse un punto para decir, oye, voy a dar un paso atrás, vamos a bajarle dos, sí vamos a constituyente, pero ponme dentro de las bases comiciales una relación proporcional a base de la cantidad de la población. No estoy pidiendo algo que sea completamente desmedido, donde hay 2 millones de personas y un municipio, vas a tener 100 diputados y donde hay 2000 personas vas a tener uno. Pero por lo menos que sí se sienta esa diferencia de población para sentirnos más representados donde hay más gente. Y que pueda haber una competencia más, ¿cómo se dice? Más justa, más legal, más, más que nos escuchen a todos los venezolanos, porque yo estoy extremadamente frustrado por el tema de que no me preguntaron nunca si yo quería una constituyente y la constituyente, como dicen ellos, va y da dolor. Pero bueno, yo no quería que me cambiaran la constitución, pero ya lo montaron en eso, ya nos tienen en la olla en ese aspecto. Sin embargo, entonces ahora deberíamos buscar la manera de defendernos como pueblo y que todos los sectores sean escuchados y que la representación sea proporcional y lamentablemente no podemos caer en eso de regalar la constituyente, porque como ya les dije, y como la rectora tampoco respondió, no quiso decir que no se iba a llamar un referéndum después de la constituyente, pero es que así está en la constitución, o sea, no hay nada que diga que tienen que llamar a referéndum, entonces lo que ocurra de la constituyente simplemente será la nueva constitución, porque sí, y si eso es así, pana, hay que postularse y hay que salir a ganar esas postulaciones, porque si no,
La constituyente la va a hacer un grupito y vamos a quedar un montón de venezolanos muy mal, muy mal. Que sea el mejor acuerdo de entre todos los venezolanos y que sea proporcional. Eso es lo que tenemos que defender, que la selección de los diputados sea proporcional a la cantidad de gente que van a representar y no que sea tan sectorial o tan, digámoslo de esta manera, desproporcionada a nivel de que un municipio tiene 2.000 personas y otro municipio tiene 1.000.000 de personas y ambos tengan un solo diputado. O sea, eso sería absurdo. Verdaderamente sería muy absurdo. Disculpa si te agobié con este video y no te estoy pidiendo que cambies de postura política, ni que seas rojo, ni que seas verde, ni que seas blanco, ni que seas azul, ni que seas amarillo. O sea, simplemente te estoy pidiendo que evalúes, pienses, te mostré los artículos de la Constitución, te mostré investigaciones de lo que es el reglamento interno de la Fuerza Armada, este, te mostré la publicación de Globovisión del Tribunal Supremo de Justicia y es importante tomarse este momento coyuntural porque estoy exponiendo yo mi persona como tal, porque estoy haciendo un video donde muchas personas, digo yo, me van a ver y, y siento que es necesario hacerlo. Siento que es necesario hacerlo porque este país es de todos y yo quiero una Venezuela para todos y no una Venezuela por un grupito. Yo quiero seguir en Venezuela, yo quiero vivir en Venezuela, yo quiero ser feliz en Venezuela, de verdad. Entonces, piensa, convence a tu dirigente político y que se lancen los diputados a la Asamblea Nacional y, y, y que se logre lo mejor de la Constitución o que se logre lo que en verdad es mejor para todos los venezolanos, más allá de que sea lo que quiere el gobierno o de lo que quiere la oposición. Simplemente que se logre un verdadero acuerdo y que podamos trabajar juntos como venezolanos unidos otra vez. Recuerda que después de la constituyente siempre va a venir una revalidación de todos los poderes. Quiere decir que se tiene que elegir otra vez presidente, asamblea, eh, se tiene que elegir el Tribunal Supremo, se tiene que elegir el CNE, gobernadores, alcaldes, todo. Eso es la única cosa ventajosa de la constituyente verdaderamente, donde nos van a poner a votar bastante. Y bueno, si la constitución se mantiene lo más parecido a como es actualmente, nos van a poner a votar bastante, en nombre de Dios. Bueno, feliz día, feliz noche, feliz tarde y comparte este video para que más personas se entere de lo que está pasando, de lo que no nos dicen y de lo que viene. Gracias. Hasta luego.